lugar les quisiera pedir una disculpa porque mi visión es muy defectuosa. Entonces yo había preparado una ponencia de forma escrita y voy a tener un poco de dificultad en leerla, voy a ser un poco lento. En primer lugar, quisiera señalar la trascendencia de la obra de Mandel. Para mí, Ernest Mandel es un gran pensador marxista, el mejor de la segunda mitad del siglo XX y hasta la actualidad, y en muchos aspectos como el que estoy a punto de desarrollar ante ustedes, es un referente necesario, absolutamente necesario. Dicho esto, quiero señalar que el día de ayer pues fueron expuestos trabajos bastante completos acerca del pensamiento de Mandel, y en ese sentido no voy a tratar de reiterar las posiciones acerca de dicho pensamiento. Yo había preparado más bien una exposición inicial de algunas hipótesis que yo he desarrollado a partir de la obra de Mandel sobre las revoluciones tecnoeconómicas. Yo considero que las revoluciones tecnoeconómicas son eventos fundamentales en el desarrollo humano. Estas revoluciones tienen una gran repercusión en la sociedad mundial, y esta repercusión ha durado aproximadamente 100, 120 años. Y en ese sentido considero que desde el surgimiento de la Revolución Industrial Británica en el último tercio del siglo XVIII hasta el presente, únicamente han habido dos revoluciones tecnoeconómicas, y se está, digamos, preparando el terreno para una tercera revolución. En ese sentido, discrepo de la posición de Mandel, que señala la aparición de cuatro revoluciones que podríamos llamar tecnológicas, aunque él distingue la primera como revolución industrial, debido a que puso los fundamentos de la industria, del proletariado, de la burguesía, digamos, en aquella época lejana. Adquirió este nombre, Revolución Industrial, y posteriormente se han dado tres revoluciones tecnológicas más, pero en conjunto, junto con la Revolución Industrial, estaríamos hablando de cuatro revoluciones tecnológicas, una para cada ciclo Kondratiev. Sin embargo, yo considero que las revoluciones tecnoeconómicas no son solo eventos tecnológicos, son fundamentalmente eventos tecnológicos que repercuten inmediatamente, necesitan esta repercusión en la economía. Y
en la economía también se produce una conmoción fuerte, se crean instituciones acordes con, digamos, el impacto de la revolución tecnológica, y posteriormente este impacto se traduce a otras esferas de la vida humana, por ejemplo, al Estado, a la ideología, a otros factores superestructurales. Entonces, es por eso que considero que es una revolución centenaria. En un plazo de 100, 120 años, la repercusión de la revolución tecnológica se va trasladando a todos los ámbitos de la sociedad para ser superado este plano con una siguiente revolución tecnoeconómica. Digamos, la revolución tecnológica, la primera parte de este evento, se produce en el plano de la energía, y solamente en ese plano se produce una revolución tecnológica, a mi modo de ver. Eso ocurrió en la revolución industrial. Hubo cambios fundamentales en el modelo energético existente en dos aspectos. El nuevo energético, es decir, apareció un energético distinto al antes utilizado, apareció el carbón de piedra y su motor correspondiente. A partir de ahí, fundamentalmente, hubo un incremento extraordinario de la productividad del trabajo, un incremento de la producción de bienes manufacturados, un incremento de la eficiencia tecnoeconómica, y un incremento de las relaciones mercantiles en la sociedad, un incremento de el comercio internacional. Digamos, esto se tradujo inmediatamente en la aparición de instituciones como las fábricas, en donde grupos de seres humanos llamados trabajadores o proletariado industrial laboraban ya no de manera independiente unos a otros como en el artesanado, sino que laboraban bajo una dirección única, una organización única, un plan único, y producían distintos artículos manufacturados. Con la aparición de las fábricas, pues aparecieron las clases sociales distintas del periodo anterior, el proletariado industrial y la burguesía industrial también. Posteriormente, repito, se trasladó esta revolución a el plano del Estado. Surgió así el Estado liberal, que duró aproximadamente 100 años también. Apareció una ideología europea,
principalmente británica, pero también francesa, que se exportó al mundo. La ideología del liberalismo, que se tradujo en multitud de libros, ensayos, etcétera, tanto de índole político como social, literario, etcétera. Y esta ideología pues acaparó las mentes de dirigentes de todo el mundo, provocando el impulso hacia cambios, digamos, bajo la égida del liberalismo. También los partidos políticos tendieron a acomodarse a esta nueva situación, porque en los partidos liberales, etcétera, se dio la lucha entre el liberalismo y el conservadurismo en prácticamente la mayor parte de los países del mundo, y pues en otras esferas, repito, también se manifestaron estos cambios fundamentales producto de la revolución tecnoeconómica. Yo he llamado a este conjunto de innovaciones el sistema tecnoeconómico, digamos, de estos ha habido dos, como ya señalé. El sistema tecnoeconómico basado en el motor de vapor, en el carbón como energético principal, y el sistema tecnoeconómico basado en el petróleo y la electricidad, ¿verdad? Y en el motor de combustión interna y el motor eléctrico. La primera revolución tecnoeconómica tuvo lugar principalmente en la Gran Bretaña. Esto fue así sobre todo de 1793 a 1944-45, y después de un periodo inicial de la Revolución Industrial, tenemos una extensión de esta revolución industrial a otros países centrales europeos, los Estados Unidos y luego en Japón, a partir de 1848 en adelante. Entonces, lo que para Mandel y otros investigadores son dos revoluciones tecnológicas, a mí me parece que, digamos, la expansión del capitalismo a partir del 48 y la aparición, por lo tanto, de un nuevo ciclo Kondratiev, se debe más que nada a la traslación de las innovaciones tecnoeconómicas desde la Gran Bretaña a los países, al resto de los países europeos, Estados Unidos y el Japón. No a una nueva revolución, sino a la traslación de esta revolución hacia estos otros países. Igualmente, lo mismo pasa en la segunda revolución tecnológica, la que, digamos, tiene lugar a partir de 1893 en adelante, con las innovaciones revolucionarias que ya señalé, basadas en el petróleo y la electricidad,
que originalmente se produjeron en Europa, fundamentalmente, pero tuvieron un desarrollo preferencial en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, hubo una expansión de estas innovaciones a partir de ese año de 1893 en adelante, hasta 1914-1918, en donde tenemos una etapa de declinación económica de largo plazo, y después de la Segunda Guerra Mundial tenemos una exportación de las innovaciones hacia los países europeos y el Japón. Es necesario señalar que, a diferencia de la primera revolución industrial, no hay un cierto monopolio de estas innovaciones, sino un desarrollo preferencial de las innovaciones en los Estados Unidos y no en la Europa continental, no en la Gran Bretaña, no en Japón, debido a que las contradicciones económicas de la Europa occidental, sobre todo, eran muy grandes, y esto condujo a la aparición de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales en su seno, lo cual, junto con, el tamaño pequeño de sus economías en relación a la de los Estados Unidos, provocó un desarrollo mucho menor de estas innovaciones en su suelo. Hay que recordar que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Europa occidental se encontraba todavía en la época del carbón y del vapor. Es necesario recordar que en los años 50, en Londres, hubo una alarma generalizada debido a la alta contaminación provocada por la quema del carbón. Empezaron a morir algunas personas, inclusive, y el gobierno dio preferencia, a la utilización de los sucedáneos del petróleo, de la electricidad, etcétera, para de la terminación de la guerra. Tenemos la construcción masiva de carreteras en Europa occidental y en el Japón, y tenemos un impulso grande por ello a dichas economías que se convirtieron en el motor de desarrollo de la economía mundial, a pesar de que del 45 al 75 más o menos tenemos un periodo de hegemonía mundial no compartida o madura de los Estados Unidos. Posteriormente, a partir del 75, con la elevación de los precios del petróleo y la saturación relativa de los mercados mundiales y la traslación generalizada de capitales
de la esfera productiva a la esfera financiera, tenemos un periodo largo de declinación económica. En términos generales, este es el núcleo, digamos, el meollo de mi ponencia. Repito, tengo problemas para leer todo lo que yo había redactado, pero les voy a leer algunos aspectos. Las revoluciones tecnoeconómicas que se han producido internacionalmente a partir de fines del siglo XVIII, con la original revolución industrial, se han desarrollado bajo las leyes y requerimientos de la acumulación del capital y han sido producto principalmente de innovaciones revolucionarias en el campo de la energía. En ese sentido, habría que señalar de que para mí las innovaciones tecnológicas se pueden clasificar en innovaciones revolucionarias. Estas, como ya señalé, son innovaciones que se producen en el campo de la energía y que incrementan considerablemente la productividad del trabajo. Una demostración de ello, de que hay una relación directa entre las revoluciones tecnológicas y el incremento de la productividad, el incremento de la tasa de ganancia y por lo tanto el incremento de la producción, es el hecho de que en los periodos de estas revoluciones, por ejemplo en el periodo del 1793 a 1815, la economía mundial creció fuertemente. Después hubo una saturación de los mercados, principalmente de los mercados británicos, en este tipo de innovaciones, y hay un descenso de la tasa de ganancia de las empresas británicas. Por lo tanto, hay una declinación, un periodo largo de declinación de 1815 a 1847-48. A partir de 1848 en adelante, hasta el 73, hay una traslación de estas innovaciones británicas a los países europeos, occidentales, y posteriormente el Japón. Entonces, hay un crecimiento de la economía mundial nuevamente, teniendo como centro ahora a estos países que ya señalé. Este periodo, pues, del 48 al 73, es un periodo de rápido crecimiento de la economía mundial. Una vez que se saturan los mercados con estas innovaciones, cae la tasa de ganancia y tenemos un periodo largo de declinación económica de 1873
a 1893. La revolución siguiente, la revolución basada en el petróleo y la electricidad, da un nuevo impulso fuerte a la economía mundial y tenemos un periodo de crecimiento fuerte de la producción y de las ganancias de 1893 a 1914, 18. 1893 a 1914 e incluso hasta el 18. Este periodo es especial, 14 y 18 porque corresponde a la Primera Guerra Mundial, pero digamos, no se produjo una crisis fuerte. Es un periodo, digamos, especial. Y posteriormente tenemos el periodo largo de declinación económica que comienza con el 18, pero se acentúa con la crisis de 1921 y fundamentalmente con la crisis de 1929-33, que no es superada realmente, sino hasta la guerra en los Estados Unidos, el inicio de la Guerra Mundial en 1940 y 1945 para el resto de los países europeos y del mundo. Otra vez hay una exportación de las innovaciones tecnológicas de los Estados Unidos a Europa continental y el Japón, y tenemos pues altos ritmos de incremento del PIB en estos países, en el mundo en su conjunto, altas tasas de ganancia. Ya se repitió los 30 años gloriosos, digamos, que hablan los economistas franceses, y a partir de 1975, digamos, hay una declinación fuerte de la economía mundial con la aparición de una emigración de capitales de la esfera productiva a la esfera financiera e incluso a la esfera criminal, a la esfera que alguien señala como el mercado negro, la esfera que está abajo de la economía legal. Bueno, no sé si... Cinco. Entonces, estas revoluciones, estas innovaciones revolucionarias son seguidas por innovaciones radical sectoriales, innovaciones que no producen una revolución tecnológica, pero que sí producen revoluciones parciales en sus ramas o esferas productivas, que producen incluso el nacimiento de industrias nuevas, de esferas productivas nuevas. Yo creo que es el caso de las innovaciones en la esfera electrónica, en la esfera de la informática, de la esfera de las telecomunicaciones, en donde ha habido una verdadera revolución, pero esta es una revolución parcial. No es la revolución tecnoeconómica generalizada, aunque obviamente es mi punto de vista. Hay otros puntos de vista al respecto, presentes aquí en esta aula. Y aparte están las innovaciones secundarias, innovaciones que no afectan, digamos,
el fundamento de las mercancías. Por ejemplo, el automóvil producido en 1888 por Benz en Alemania, básicamente es el mismo automóvil que tenemos actualmente. Es, digamos, un aparato de transporte con su motor de combustión interna, sus llantas, sus sistemas de transmisión de energía, etc., ¿no? Un aparato que heredó características de las carretas de caballos y de las bicicletas, ¿ya? Pero pues hay una gran diferencia entre ese primer prototipo de automóvil y un automóvil actual, ¿no? Debido a muchos cambios secundarios que modificaron las características de este automóvil. Y luego están innovaciones de diseño, innovaciones cosméticas, innovaciones que no afectan aspectos fundamentales de las mercancías, ¿verdad? Pero que producen un cierto efecto en el consumo, en la venta de las mercancías. Digamos, el hecho de que los faros de algún automóvil sean mayores o distintos a los de la competencia, pues hacen que este automóvil concreto pueda venderse más fácilmente, etc. En su conjunto es necesario señalar de que, si bien hay una cierta aceleración de la innovación tecnológica en los últimos años, en los últimos decenios, las innovaciones revolucionarias no se han acelerado. No ha sido sustituido el modelo energético vigente actualmente. Hay una tendencia a sustituirlo, pero las fuerzas negativas dentro del capitalismo que predominan actualmente, si la financiarización de la economía, impiden esta transición hacia un nuevo sistema energético y hacia un nuevo sistema tecnoeconómico. Es en ese sentido que para que haya una nueva revolución tecnoeconómica es necesario la remoción de estos obstáculos. Es necesario que la esfera financiero-especulativa sea disminuida radicalmente para que el sistema productivo pueda, digamos, renacer y pueda, digamos, aparecer un nuevo sistema energético que yo pienso que estaría basado fundamentalmente en la aparición de el gas natural como nuevo energético principal y su motor de celdas de combustible
digamos, como base de el nuevo sistema tecnoeconómico. Esto quizás sería acompañado también de alguna otra revolución energética, como quizás el perfeccionamiento de la aplicación de la electricidad o el magnetismo, la utilización del magnetismo en el transporte y en la utilización, digamos, en la sociedad en su conjunto. Bueno, esta fue mi ponencia. Muchas gracias por su atención.